Progreso. Una palabra que se ha incorporado a la estructura de nuestro mundo moderno, con la promesa de un futuro más brillante. Lo medimos a través de la tecnología, la medicina, la educación y los derechos humanos. Sin embargo, en medio de estos avances surge una pregunta. ¿El mundo realmente está mejorando o simplemente estamos presenciando la decadencia de algo más profundo? Hoy exploraremos esta paradoja del progreso, examinando cómo, a pesar de todos nuestros avances, existe una creciente sensación de que podemos estar perdiendo algo más esencial en el proceso. El progreso se equipara a menudo con la mejora. Nuestras tecnologías son más avanzadas, nuestra comunicación más rápida, nuestra comprensión del cuerpo humano más profunda que nunca. Las estadísticas parecen apoyar esta idea. La pobreza mundial está disminuyendo, la esperanza de vida está aumentando y los descubrimientos científicos están transformando nuestras vidas de maneras que antes eran inimaginables. Sin embargo, esta historia tiene otra cara. A pesar de estos avances, muchos sostienen que el mundo se está fragmentando, desconectando y agobiado por problemas como el cambio climático, la inestabilidad política y las crisis de salud mental. Esto plantea la pregunta: ¿estamos progresando de una manera que realmente mejora la experiencia humana? ¿O estamos avanzando en una dirección que nos deja espiritualmente empobrecidos y emocionalmente distanciados? A medida que avanzamos en tecnología y sociedad, nos estamos paradójicamente alejando de algo más importante, como la conexión humana, la sabiduría o incluso un sentido de propósito. Para arrojar luz sobre esta tensión, recurramos a las palabras del reconocido historiador y filósofo Yuval Noah Harari. En su libro Sapiens, A Brief History of Humankind, Harari escribe: el mayor truco que ha jugado el progreso ha sido convencernos de que solo avanza. Esta cita nos desafía a considerar los costos ocultos del progreso, aquellos elementos de mimesis en la vida que se sacrifican o se pasan por alto en la búsqueda de lo que a menudo se considera mejor. Harari sugiere que nuestra visión del progreso puede ser demasiado simplista, como si avanzar fuera inherentemente bueno, sin cuestionar nunca lo que se deja atrás en el proceso. Ahora os pregunto, ¿cómo percibís el estado del mundo hoy? ¿Está el mundo realmente mejorando o simplemente hemos aprendido a ignorar las cosas que más importan en favor de la comodidad y la novedad? ¿Estamos avanzando o simplemente avanzamos a toda velocidad hacia un futuro que no entendemos del todo? A medida que profundizamos en esta paradoja del progreso, considere su propia perspectiva. Es fácil ver los titulares y las estadísticas, pero el verdadero progreso requiere más que solo números. Requiere sabiduría, equilibrio y tal vez un poco de humildad. Por lo tanto, reflexionemos sobre la pregunta: ¿estamos avanzando o estamos desmoronando lentamente el tejido mismo de lo que significa ser humano? El progreso es un concepto que a menudo se entiende desde diferentes perspectivas: tecnológica, social, cultural y filosófica. En el sentido tecnológico, el progreso se refiere al avance de herramientas y sistemas que hacen la vida más fácil o más eficiente. Esto puede incluir el desarrollo de computadoras, transporte, medicina y tecnologías de comunicación. Por ejemplo, Internet ha conectado al mundo de maneras que antes eran inimaginables, haciendo que el conocimiento sea más accesible y uniendo a personas a través de grandes distancias. Desde una perspectiva social, el progreso suele estar vinculado a la mejora de las estructuras sociales, como una mayor igualdad, justicia y libertad. Los movimientos por los derechos civiles, por ejemplo, representan un claro ejemplo de progreso social, en el que las comunidades marginadas han luchado por un mayor reconocimiento y derechos, y en muchos casos los han conseguido. En el plano cultural, el progreso puede referirse al desarrollo del arte, la filosofía o los valores que evolucionan con el tiempo. El Renacimiento, por ejemplo, marcó un florecimiento cultural que transformó el arte, la ciencia y el pensamiento en Europa. Desde el punto de vista filosófico, el progreso puede considerarse en términos de conciencia humana o desarrollo moral. A menudo se asocia con la idea de que la humanidad se está volviendo más iluminada, compasiva y consciente de las complejidades de la existencia. Sin embargo, en todos estos contextos, el término progreso no siempre es tan sencillo. Lo que se considera progreso en una época, lugar o grupo puede ser visto como perjudicial en otro. Por ejemplo, la revolución industrial trajo consigo un enorme progreso tecnológico, pero también una degradación ambiental. El progreso, por tanto, es a menudo un arma de doble filo. Un ejemplo histórico de progreso es la abolición de la esclavitud en el siglo XIX. El fin de la esclavitud marcó una importante transformación social, moral y jurídica, en particular en los Estados Unidos. Representó un movimiento hacia una sociedad más justa e igualitaria, en la que los derechos humanos comenzaban a reconocerse como inalienables. Sin embargo, las consecuencias de este progreso
revelaron las complejidades y contradicciones inherentes al proceso. Si bien se abolió la esclavitud, las estructuras sociales y económicas que sustentaban la desigualdad permanecieron arraigadas, lo que condujo a una larga lucha por los derechos civiles y la igualdad que continúa hasta el día de hoy. El progreso de la abolición de la esclavitud es innegable, pero también ilustra que el progreso no es lineal y a menudo requiere una reflexión profunda y un esfuerzo sostenido más allá del logro inicial. En la actualidad podemos observar la aparición de tecnologías de energía renovable. Estos avances representan un avance en la lucha contra el cambio climático y la transición hacia un futuro más sostenible. Sin embargo, incluso mientras innovamos y desarrollamos estas tecnologías, surgen desafíos, como el costo ambiental, de producir infraestructura de energía renovable o los impactos socioeconómicos de las industrias desplazadas. En este sentido, el progreso hacia la sostenibilidad ambiental se enfrenta a nuevos dilemas que requieren una reflexión cuidadosa. Comprender el progreso es crucial por varias razones. Por un lado, nos permite apreciar los beneficios tangibles de que disfrutamos, una mayor expectativa de vida, mejores niveles de vida y mayores oportunidades de crecimiento personal y colectivo. Sin reconocer el progreso, tal vez no apreciemos plenamente los avances que ha logrado la humanidad en áreas como la atención de la salud, la educación y los derechos humanos. Por otra parte, una comprensión más profunda del progreso nos ayuda a reconocer sus limitaciones y consecuencias no deseadas. El progreso, si no se guía con cuidado, puede conducir a la desigualdad, al daño ambiental o a la erosión de las prácticas culturales. Pensemos en el auge del consumismo. Si bien el desarrollo de la producción en masa y el comercio global ha creado riqueza material para muchos, también ha contribuido a la destrucción ambiental, al aumento del estrés y a una sensación de vacío espiritual para otros. Al examinar críticamente el progreso, estamos mejor preparados para navegar hacia el futuro con intención y equilibrio. No basta con preguntarnos simplemente, ¿está mejorando el mundo? Debemos preguntarnos, ¿mejor para quién y a qué costo? Comprender el progreso requiere humildad y vigilancia, y garantizar que sigamos avanzando de maneras que sirvan al bien colectivo, tanto ahora como en el largo plazo. El progreso rara vez es un camino tranquilo e ininterrumpido. Es más bien un proceso dinámico, una serie de esfuerzos, reveses y avances que requieren perseverancia, visión y voluntad de aprender de los fracasos. El progreso suele comenzar con un cambio de perspectiva, el reconocimiento de que las cosas pueden ser diferentes, mejores o más justas de lo que son actualmente. El proceso de progreso generalmente implica identificar problemas, formular soluciones y luego emprender acciones, lo que puede llevar años o incluso generaciones, pero el camino hacia el progreso rara vez es lineal. A menudo está marcado por obstáculos, tanto externos como internos, que cuestionan las ideas mismas de lo que significa el progreso. Un obstáculo en el camino hacia el progreso es la resistencia humana al cambio. Las personas suelen aferrarse a los sistemas existentes, incluso cuando tienen defectos, porque les resultan familiares o cómodos. Esta resistencia puede ser política, social o psicológica. Otro desafío importante son las consecuencias no deseadas del propio progreso. Los esfuerzos por mejorar un área pueden causar inadvertidamente daños a otra. Por ejemplo, si bien la revolución industrial impulsó el crecimiento tecnológico y económico, también condujo a la destrucción del medio ambiente y a la explotación de los trabajadores. Superar esos desafíos exige una reflexión constante, un reajuste y, a menudo, sacrificio. Por lo tanto, el camino hacia el progreso no consiste simplemente en alcanzar una meta fijada, sino en sortear complejidades, permanecer abierto a las críticas y ajustar el rumbo cuando sea necesario. Los héroes de ficción suelen encarnar los valores y las luchas asociadas con el progreso, y representan a individuos que desafían las probabilidades y empujan a la humanidad hacia el cambio. Personajes como Atticus Finch de Matar a un ruiseñor y Frodo Bolsón de El Señor de los Anillos son ejemplos de individuos que, aunque tienen defectos y a menudo son inseguros, emprenden viajes que simbolizan el progreso de la sociedad. Atticus Finch es un abogado de una ciudad sureña segregada racialmente que, a pesar de enfrentarse a prejuicios abrumadores, defiende a un hombre negro inocente, Tom Robinson. Su compromiso con la justicia, incluso frente a la condena pública, ejemplifica el progreso moral en una sociedad plagada de desigualdad racial. El viaje de Finch está marcado por el desafío de enfrentarse a normas sociales profundamente arraigadas y luchar por lo que es correcto, a pesar del costo personal y comunitario. Frodo Bolsón, por otro lado, se embarca en un viaje literal y metafórico para destruir el anillo único y salvar la Tierra Media de la influencia corruptora del mal.
Su progreso no está exento de dificultades, tentaciones, dudas sobre sí mismo y los peligros físicos de su búsqueda. Sin embargo, el viaje de Frodo representa la lucha contra fuerzas destructivas, ya sean externas o internas, que amenazan la integridad de la sociedad o del individuo. Su viaje demuestra que incluso el individuo más pequeño y aparentemente insignificante puede contribuir a un progreso monumental. Ambos personajes demuestran que el progreso a menudo exige un inmenso sacrificio personal, soportar dificultades y enfrentarse a una oposición abrumadora. Si bien sus viajes son fantásticos, reflejan la condición humana de luchar por algo mejor, incluso cuando el camino está plagado de dificultades. En la historia, figuras como Mahatma Gandhi y Nelson Mandela también encarnan estos temas de progreso a través de la lucha personal y colectiva. La resistencia no violenta de Gandhi al dominio británico y la lucha de Mandela contra el apartheid son ejemplos reales de individuos que, como los héroes de ficción, cambiaron el curso de la historia al enfrentarse a profundas injusticias sociales. El camino hacia el progreso está plagado de desafíos que pueden poner a prueba y definir su éxito final. Una de las principales dificultades es el status quo, la poderosa resistencia al cambio que existe en todas las estructuras sociales. Ya se trate de sistemas políticos arraigados, intereses corporativos o tradiciones culturales, la resistencia al progreso es a menudo el mayor obstáculo. El progreso, en este sentido, puede ser una batalla contra las fuerzas que se conforman con las cosas como están. Otro desafío es la imprevisibilidad del progreso. Si bien las intenciones pueden ser buenas, los resultados a menudo son inciertos. Por ejemplo, el auge de la tecnología, si bien ha revolucionado el mundo de muchas maneras positivas, también ha traído consecuencias imprevistas, como la erosión de la privacidad, la adicción digital y la automatización de los empleos. ¿Cómo abordamos estas cuestiones y al mismo tiempo seguimos adoptando las innovaciones que trae consigo la tecnología? Este dilema habla de la complejidad del progreso y de la necesidad de una consideración cuidadosa y ética de su dirección. Por último, el progreso suele enfrentarse a luchas internas, ya sea dentro de los individuos o de las comunidades. Es fácil caer en la complacencia o, peor aún, creer que el progreso es un proceso lineal e inevitable. La mayor amenaza para el verdadero progreso puede ser nuestra propia falta de conciencia y nuestra incapacidad para evaluar y cuestionar constantemente nuestras suposiciones. Esta autoconciencia es la clave para recorrer el camino que tenemos por delante y garantizar que el progreso no sea solo una idea abstracta, sino una fuerza para un cambio significativo. Sin embargo, incluso frente a estos obstáculos, el progreso ofrece oportunidades, invita a la innovación, exige reflexión y llama a la unidad. Cada desafío que enfrentamos en la búsqueda del progreso también trae una oportunidad para redefinir lo que valoramos, cómo vivimos y qué tipo de mundo queremos crear. El camino puede no estar siempre claro, pero es a través de la búsqueda del progreso que damos forma al futuro. En la búsqueda del progreso, el caos suele considerarse un obstáculo que hay que evitar o eliminar. Pero ¿qué sucede si el caos no es algo a lo que temer, sino algo que hay que aceptar? ¿Y si la inestabilidad, la imprevisibilidad y la perturbación del caos son un componente esencial del progreso? El caos es a menudo el punto de partida del cambio. En muchos sentidos, es el terreno fértil del que pueden surgir nuevas ideas, avances y soluciones. Cuando todo está en desorden, cuando los viejos sistemas se descomponen o fallan, se crea un vacío que puede llenarse con innovación, transformación y nuevas direcciones. En este sentido, el caos no es el enemigo del progreso, sino su catalizador. La aceptación del caos nos permite reconocer que el progreso no siempre es un camino tranquilo y ordenado, sino que implica agitación, incertidumbre y la sacudida de las normas establecidas. Aceptar el caos puede liberarnos de la rigidez del pensamiento, permitiéndonos adaptarnos, improvisar y pensar de manera innovadora. La historia ha demostrado que los avances más significativos suelen producirse en épocas de agitación, cuando el viejo mundo se desmorona y algo nuevo toma forma. Por ejemplo, tras la caída de los imperios o el colapso de las civilizaciones, a menudo surgen de las cenizas nuevas culturas y sistemas de gobierno, basados en las lecciones aprendidas de 1911, los errores pasados y alimentados por el deseo de construir algo mejor. En el mundo natural, el ciclo de destrucción y renovación de los ecosistemas refleja el proceso de progreso, en el que la destrucción de las viejas estructuras deja espacio para la creación de nuevas formas de vida e ideas. Las obras literarias y la mitología han explorado desde hace mucho tiempo el tema del progreso que surge del caos. Estas historias reflejan la idea de que los grandes cambios suelen tener un coste y que el camino hacia adelante rara vez es fácil. La Odisea.
En la Odisea de Homero, el héroe Odiseo emprende un peligroso viaje de regreso a casa después de la guerra de Troya. Su viaje está marcado por el caos, naufragios, monstruos y tentaciones. Sin embargo, es al navegar por este caos que Odiseo se vuelve más sabio y más ingenioso, y en última instancia el viaje lo lleva a casa. El caos del mar simboliza las pruebas y tribulaciones que uno debe soportar en la búsqueda del progreso y el autodescubrimiento. El mito del caos y el cosmos. En muchos mitos antiguos, el comienzo del mundo se describe como el surgimiento de un estado primordial de caos. En la mitología griega, por ejemplo, el caos es el primer ser, y a partir de él surge finalmente el orden, o cosmos. Este mito simboliza la creencia de que, a partir del desorden y la confusión del caos, pueden surgir la estructura y el significado, de forma muy similar a cómo el progreso suele surgir de circunstancias turbulentas e impredecibles. Frankenstein de Mary Shelley. La historia del Dr. Frankenstein es otro ejemplo literario que explora el caos como un componente esencial del progreso. Los experimentos del Dr. Frankenstein, impulsados por el deseo de superar los límites de la vida y la muerte, conducen a la creación de un monstruo. Su arrogante intento de controlar la vida da como resultado caos, sufrimiento y destrucción. Sin embargo, la novela obliga a los lectores a lidiar con las consecuencias de la ambición desenfrenada y el caos que puede acompañar los avances en ciencia y tecnología. De esta manera, la novela de Shelley sugiere que el progreso no es meramente un proceso lineal, sino uno que debe manejarse con responsabilidad. La Torre de Babel. En la Biblia, la historia de la Torre de Babel habla del intento de la humanidad de construir una torre que llegue hasta los cielos. El caos que sobreviene, confusión de idiomas y dispersión de la gente, puede interpretarse como una consecuencia del orgullo y la ambición de la humanidad. Sin embargo, a pesar del caos, pone de relieve la idea de que el progreso a menudo es inconexo y no lineal, lo que requiere tanto humildad como una reevaluación del camino a seguir. Estas historias ilustran que el caos no solo es una parte natural del progreso, sino también una fuerza que puede conducir a conocimientos más profundos, crecimiento personal y transformación social. Navegar por el caos no es fácil, pero hay varias estrategias que pueden ayudar a las personas y a las sociedades a utilizar el caos como una herramienta para el progreso en lugar de verlo como una fuerza a la que temer. Innovación a través de la adversidad. La primera estrategia es ver el caos como una oportunidad para la innovación. Cuando los sistemas fallan o las estructuras se desmoronan, nos obligan a pensar de manera diferente y a encontrar nuevas soluciones. Esta mentalidad fomenta la creatividad, ya que se eliminan las limitaciones de la antigua forma de hacer las cosas. Muchas de las invenciones e ideas más revolucionarias, como Internet, las tecnologías de energía renovable y los avances médicos, surgieron durante periodos de inestabilidad y crisis. La innovación prospera en entornos en los que se altera el status quo. Por ejemplo, el auge tecnológico que siguió a los desafíos económicos de finales del siglo XX vio surgir a Silicon Valley y la creación de industrias completamente nuevas. El caos en el mercado y los cambios globales generaron un entorno propicio para el progreso tecnológico. Colaboración. Otra herramienta poderosa para sortear el caos es la colaboración. En tiempos caóticos es esencial trabajar juntos, combinando ideas, recursos y experiencia para abordar problemas complejos. Si bien el caos puede causar división y competencia en algunas áreas, también puede forjar alianzas y asociaciones poderosas. En la historia, las crisis han sido a menudo el catalizador de la acción colectiva. La Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, fue testigo de niveles sin precedentes de colaboración entre naciones, científicos e industrias para resolver problemas globales. El esfuerzo bélico requirió que gobiernos, investigadores y civiles se unieran en una causa común. Esta cooperación eventualmente condujo a numerosas innovaciones tecnológicas y avances sociales, muchos de los cuales tuvieron efectos duraderos en la sociedad de posguerra. Adaptabilidad. La capacidad de adaptarse es quizás la estrategia más importante para navegar en el caos. Aceptar la naturaleza fluida del progreso significa mantenerse flexible y abierto al cambio. Adaptarse a nuevas circunstancias, ya sea una revolución tecnológica, un cambio político o una crisis personal, requiere resiliencia y la voluntad de cambiar de dirección cuando sea necesario. El auge de la economía colaborativa y del trabajo remoto es un ejemplo de cómo la adaptabilidad puede transformar los desafíos en oportunidades. Cuando el mundo se sumió en la confusión durante la pandemia de COVID-19, muchas empresas se adaptaron rápidamente y pasaron a plataformas en línea y estructuras de trabajo remoto. Esta adaptación no solo permitió que muchas industrias sobrevivieran,
sino que también aceleró la integración de las tecnologías digitales en el lugar de trabajo. Replantear el caos. Por último, replantear el caos en sí mismo es crucial. En lugar de verlo como un obstáculo o un fracaso, verlo como una oportunidad para reconstruir, reevaluar y refinar los sistemas puede crear una mentalidad que busque activamente soluciones en lugar de problemas. Este enfoque se observa en los esfuerzos de reconstrucción posteriores a los conflictos, en los que los países desgarrados por la guerra o por conflictos internos emprenden un proceso de sanación y reestructuración. El caos de la guerra es doloroso, pero puede conducir a la creación de nuevos sistemas políticos, infraestructura y sanación cultural. Para experimentar verdaderamente los beneficios del progreso, es esencial integrarlo no solo en áreas aisladas, sino en todas las facetas de la vida. El verdadero progreso implica alcanzar un sentido de equilibrio, reconociendo que los avances en un área deben apoyar y complementar las mejoras en otras. Este enfoque holístico ayuda a evitar los riesgos de enfatizar demasiado un aspecto, como el crecimiento tecnológico o material, a expensas del bienestar emocional, relacional o espiritual. En la vida diaria, el equilibrio implica reconocer que el progreso no se trata solo de éxito o eficiencia, sino de crear armonía entre los logros externos y la realización interna. Este equilibrio nos permite avanzar de una manera sostenible y significativa, evitando el agotamiento o la erosión de los valores personales. Por ejemplo, en un mundo cada vez más impulsado por la productividad, el progreso también debería incluir tomarse tiempo para el cuidado personal, cultivar relaciones significativas y nutrir la creatividad. Así como un jardín bien cuidado requiere tanto la plantación de semillas como el cuidado adecuado de sus raíces, nuestras vidas requieren tanto crecimiento en los logros como atención a lo que nos sostiene. Además, cuando el progreso se integra en todas las áreas de la vida, el trabajo, el desarrollo personal, las relaciones y la salud, se fomenta una existencia más plena y completa. El progreso no consiste únicamente en salir adelante en un área, sino en crear una vida en la que todos los aspectos contribuyan al bienestar general. Cuando logramos este equilibrio, el progreso en un ámbito enriquece a los demás. Crecimiento personal. Una de las formas más inmediatas de integrar el progreso es mediante el aprendizaje continuo y la superación personal. El progreso no siempre tiene que ser monumental. Los pasos pequeños y graduales, ya sea aprender una nueva habilidad, practicar la atención plena o asumir un nuevo desafío, son formas de progreso. Por ejemplo, integrar una sesión de meditación de 15 minutos en una rutina diaria o comprometerse a leer un libro nuevo cada mes puede generar una mayor claridad mental y desarrollo personal con el tiempo. Integración entre el trabajo y la vida personal. En nuestra vida profesional, el progreso puede significar no solo esforzarse por avanzar en la carrera profesional, sino también lograr un equilibrio sostenible entre el trabajo y la vida personal. Esto se puede lograr estableciendo límites, ya sea respetando el tiempo personal, gestionando la carga de trabajo o creando sistemas que aumenten la productividad sin sacrificar el bienestar. Por ejemplo, adoptar un horario de trabajo más flexible, priorizar las sesiones de trabajo intensas en lugar de la multitarea o fomentar culturas laborales que valoren la salud mental son formas de fomentar el progreso en un entorno profesional. Salud y bienestar. El progreso en materia de salud se puede lograr si se alinea el estilo de vida con los objetivos de bienestar a largo plazo, no solo con soluciones a corto plazo. En lugar de centrarse en modas pasajeras de salud, la integración de hábitos constantes como una alimentación equilibrada, ejercicio regular y un sueño adecuado puede crear una base para un progreso físico duradero. Practicar el equilibrio. En materia de salud significa abordar tanto la salud física como la mental, reconociendo que el estado emocional de uno es tan importante como la aptitud física. Progreso ambiental. En la vida diaria, el progreso también puede consistir en tomar decisiones que tengan en cuenta el medio ambiente. Pequeñas acciones como reducir el uso de plástico, apoyar marcas sostenibles o incluso cultivar sus propias hierbas y verduras contribuyen a un movimiento más amplio y significativo hacia la sostenibilidad ambiental. Al adoptar estas prácticas, con regularidad, usted contribuye tanto al progreso personal como a la responsabilidad ambiental colectiva. Responsabilidad financiera. El progreso financiero suele percibirse como acumulación de riqueza. Sin embargo, el verdadero progreso financiero implica comprender el valor del dinero para crear estabilidad y oportunidades de crecimiento. Esto puede implicar la elaboración de presupuestos, el ahorro para el futuro o la realización de inversiones, que se ajusten a los valores propios, por ejemplo, inversiones sostenibles o éticas. El progreso en este ámbito no se trata solo de la acumulación de riqueza,
sino de generar seguridad financiera y comprender el papel del dinero en el bienestar. A largo plazo, el progreso en las relaciones es tan importante como el progreso en la vida personal y profesional. De hecho, las relaciones saludables y de apoyo son fundamentales para una existencia plena. Al integrar el concepto de progreso en la forma en que interactuamos con los demás, fomentamos conexiones más profundas, comprensión y crecimiento. Emocional, inteligencia emocional. Un aspecto del progreso relacional es el crecimiento de la inteligencia emocional, IE. Esto incluye estar en sintonía con nuestras propias emociones, así como comprender y empatizar con las emociones de los demás. Un componente clave de la IE es la escucha activa, centrarse plenamente en el interlocutor, comprender su perspectiva y responder con empatía y respeto. Este tipo de progreso relacional ayuda a evitar malentendidos, reduce los conflictos y crea vínculos más fuertes y compasivos. Resolución de conflictos. En las relaciones, el progreso significa aprender a manejar los conflictos con madurez y comprensión. En lugar de verlos como algo negativo, se los puede ver como una oportunidad para crecer. Por ejemplo, entablar un diálogo abierto y honesto, en el que ambas partes busquen el entendimiento mutuo y el compromiso, puede conducir a relaciones más saludables. El progreso en este contexto significa fomentar un entorno en el que los desacuerdos se resuelvan de manera constructiva, sin culpas ni animosidad. Apoyar el crecimiento de los demás. El progreso también implica alentar y nutrir el desarrollo de quienes nos rodean. Esto puede significar ser un mentor para un colega, apoyar las metas personales de un compañero o ayudar a un amigo a atravesar un periodo difícil. En las relaciones, a menudo medimos el progreso por el éxito de las personas que nos importan. Al integrar este tipo de apoyo, creamos redes de confianza y colaboración que mejoran el bienestar de todos. Comunicación y vulnerabilidad. Una parte fundamental del progreso en las relaciones es la capacidad de comunicarse abiertamente y de manera vulnerable. Compartir pensamientos, sentimientos e inquietudes fomenta una atmósfera de confianza y respeto mutuo. El progreso en este sentido significa ir más allá de las conversaciones superficiales y crear espacios para una conexión profunda. La vulnerabilidad en la comunicación puede generar vínculos emocionales más fuertes y una mayor intimidad, ya sea en relaciones románticas, familiares o platónicas, responsabilidad social y comunitaria. Por último, el progreso en las relaciones se extiende más allá del individuo y puede contribuir a la comunidad en general. Al cultivar un espíritu de bondad, solidaridad y responsabilidad colectiva, contribuimos al tejido social que nos sostiene y apoya a todos. Los actos de bondad, ya sean pequeños o grandes, mejoran el bienestar colectivo y crean un efecto dominó que fomenta un mayor progreso dentro de una comunidad. Integrar el progreso en la vida diaria no consiste en alcanzar la perfección en todas las áreas, sino en crecer, aprender y mejorar continuamente, manteniendo al mismo tiempo un equilibrio que mejore el bienestar individual y colectivo. Al aplicar estos principios, podemos construir una vida que no solo sea más exitosa, sino también más rica en significado, conexión y plenitud. A menudo se piensa en el legado en términos de logros externos, monumentos, riqueza o reconocimiento histórico. Sin embargo, el legado más verdadero no es simplemente lo que dejamos atrás en el mundo físico, sino lo que cultivamos dentro de nosotros mismos a lo largo de nuestras vidas. El viaje interno del progreso es un legado que trasciende el tiempo y el lugar, porque se trata de la evolución del carácter, los valores y la forma en que influimos en los demás a un nivel más profundo y personal. Un legado de progreso interno implica la transformación de uno mismo. Es un proceso continuo que dura toda la vida para convertirnos en una mejor versión de nosotros mismos. Aprender, crecer, superar obstáculos y cultivar virtudes como la bondad, la resiliencia y la sabiduría. Este tipo de legado no se mide fácilmente por el éxito externo, pero lo sienten profundamente las personas con las que tenemos contacto, ya que repercute en nuestras acciones, relaciones y forma de vida. En este sentido, el verdadero legado del progreso no se limita a lo que logramos, sino a lo que llegamos a ser en el proceso. Es el impacto duradero de nuestro camino hacia la autorrealización y los cambios positivos que generamos en la vida de los demás. Uno de los ejemplos más profundos de un verdadero legado de progreso se puede ver en la vida de Mahatma Gandhi. El legado de Gandhi no solo se define por la independencia política que ayudó a traer a la India, sino por el viaje interior que emprendió y los valores que defendió. El compromiso de Gandhi con la no violencia, ahimsa, y la verdad, Satya, se basaba en una profunda transformación interna que moldeó sus acciones externas. Su recorrido personal fue de inmenso crecimiento interior, desde la humildad y la introspección de sus primeros años hasta su papel posterior como líder que
inspiraría a millones de personas mediante el poder de la resistencia pacífica. Si bien el éxito externo de la independencia de la India es una parte importante de su legado, el progreso interno que logró, su crecimiento en autodisciplina, empatía y comprensión, moldeó su estilo de liderazgo y la filosofía que transmitió a las generaciones futuras. El verdadero legado de Gandhi reside en la influencia permanente de sus principios. Es el efecto dominó de su viaje interior de progreso el que sigue inspirando movimientos por la justicia, la paz y la igualdad en todo el mundo. Su vida sirve como recordatorio de que los legados más duraderos son aquellos que se basan en el crecimiento personal y el compromiso con ideales más elevados, que se extienden mucho más allá de los logros individuales. El concepto de progreso está intrínsecamente ligado a la búsqueda de sentido en la vida. Es a través de la búsqueda del progreso, ya sea intelectual, emocional o espiritual, que encontramos el propósito de nuestro camino. El progreso nos da dirección, nos motiva a evolucionar y nos proporciona un marco dentro del cual podemos perseguir nuestras metas más elevadas. Encontrar el sentido de la vida a través del progreso implica alinear nuestros esfuerzos con valores que resuenen con nuestro sentido más profundo de propósito. Por ejemplo, una persona puede encontrar sentido al ayudar a los demás, aprender cosas nuevas o superar luchas personales. Estas actividades, aunque a veces suponen un desafío, aportan una sensación de plenitud porque están conectadas con el crecimiento y la contribución, que dan a la vida un significado más profundo. Tomemos como ejemplo a Viktor Frankl, un psiquiatra y sobreviviente del Holocausto que escribió El hombre en busca de sentido. Su experiencia de sufrimiento en los campos de concentración lo llevó a descubrir que el sentido de la vida no es algo que simplemente se da, sino algo que creamos a través de nuestras elecciones, acciones y mentalidad. La teoría de logoterapia de Frankl postula que la búsqueda de sentido es el principal motivador de la vida humana y que a través del progreso, ya sea en las dimensiones espiritual, moral o intelectual, podemos crear un significado duradero, incluso frente a las dificultades. Incorporar el progreso a nuestra vida nos proporciona no solo las herramientas para superar los desafíos, sino también el marco para comprender nuestras experiencias y ubicarlas en el contexto más amplio de nuestro crecimiento personal. Al buscar el progreso de una manera significativa, transformamos nuestras luchas y éxitos en una narrativa más profunda de propósito. Es esta integración de progreso y significado lo que proporciona una sensación duradera de realización. En definitiva, el verdadero legado del progreso no se mide por lo que acumulamos, sino por lo que llegamos a ser a lo largo del camino. Es a través de nuestro viaje interior, nuestro crecimiento como individuos, nuestras contribuciones a los demás y la forma en que llevamos una vida con propósito, que dejamos un legado que perdurará más allá de nuestro tiempo. Al aceptar el progreso como una fuerza tanto externa como interna, creamos una vida rica en significado, conexión e impacto duradero.